Doctores, buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor Quintero, buenas noches. ¿Cómo están? Omar, Peter, buenas noches. Bueno, en honor al tiempo, iniciemos, ¿no? No sé si pudieron ver los videitos que les mandé. No son los más óptimos, lamentablemente no tuve mucho tiempo, pero mañana sí ya me voy a dar el tiempo, el transcurso de la semana, más que todo para mandarles videos de prácticos de ecosonografía, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta botonería. No sé si pudieron revisar, Ángel pudo revisar el video, los videos de botonerías que se envió, el capítulo que se indicó que puedan, que lean. Ángel, ¿me escucha? Ángel, A ver, es que no sé, está lenta la compa. Buenas noches. buenas noches, doctor Ángel. Una pregunta, ¿pudo revisar el video de botonería? El capítulo que No, igual les pedí que por favor revisen. no tuve el tiempo. Estoy con mis nenas internadas en terapia intensiva. Estoy yendo y viniendo. Oh, espero se Sí, solucione, doctor Ángel. Bueno, sí. Espero por igualarme fin de semana todo. sí, bueno, lamentablemente son temas que se pueden presentar, ¿no? En todo Sí, caso, los niños tienen una capacidad de recuperación excelente y esperemos no haya ninguna novedad, muchas gracias. doctor Ángel. Bueno, bueno, en todo caso, las clases quedan grabadas. Como les mencioné, obviamente a veces es un poquito complejo el tema, un tema que es prácticamente práctico, extrapolar de la parte teórica, pero es algo importante por lo menos tener algunos eh, componentes, un componente teórico adquirido como competencia para después extrapolarlo a la parte práctica, ¿no? Wendy, Sí, Doc, estoy aquí. Buenas noches. buenas noches, Wendy. ¿De repente usted pudo revisar lo de botonería? Sí, sí revisé, Doc, pero lo que pasa es que nosotros tenemos la ecografía táctil y entonces y más yo repaso en la pantalla. Claro, pero bueno, Mm, prácticamente muchas de las funciones son prácticamente idénticas, ¿no? sí, 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 hay algunas cositas que, bueno, acá sí se puede hacer por lo que tenemos en la tablet y como es eso, entonces ya voy moñando y a los pacientitos que vienen, pues les voy ya realizando algunas ecografías para revisar. Ah, qué bueno, Wendy. Y una pregunta, dentro del componente teórico del tema de botonería, ¿algo que se le haya hecho complicado o más o menos sí ha logrado entender la mayoría de funciones? O sea, lo que se explica en el video, sí lo entiendo. Y más que todo porque me descargué una imagen para revisar bien eso. De ahí lo voy comparando con lo que tenemos aquí en la pantalla. Ya, entonces más o menos sí se ha familiarizado usted. Ujú, sí, 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 Doc. Ya. ¿Está realizando solo ecografía bidimensional o ya está intentando realizar ecografía Doppler color, Doppler continuo para medición de flujos? Hoy intenté hacerlo de que es la ecografía eh, con un convexo, pero de cardio. Entonces ahí vi las cámaras más. Pero sí utilicé el bidimensional, solo ese. De ahí el Doppler todavía no. Ya, bueno, tengan Creo en cuenta es. que, listo, Wendy, gracias. Hay un libro, ya les voy a ver que también les envié, que es específicamente solo de ecocardiografía de la editorial Panamericana, me parece, de la sociedad, la sociedad argentina. Ahí prácticamente eh, hay un apartado que solo cualitativamente
uno solo observando la imagen bidimensional, ¿no? Puede ya tener muchos datos sin que realice mediciones, ¿no? Si bien es cierto, lo adecuado para determinar disfunciones diastólicas, fracción de eyección, eh, cálculos de diámetros de volúmenes auriculares, obviamente son diferentes módulos que hay que enmarcar y calcular, ¿no? Eh, y que requieren un poco de conocimiento de algunas funciones ecocardiográficas, prácticamente también entrenar a nuestra vista, ¿no? Ver videos, ver imágenes, como hemos mencionado en el transcurso de estas clases, me ayuda a lograr determinar que algo raro está, ¿no? Y entrenando mi ojo para ver imágenes patológicas, ¿no? Entonces recuerden la página, ¿no? Donde pueden revisar diferentes tipos de patologías para que vayan entrenando su ojo y digan, ah, esto era, ¿no? Cuando tengan ya pacientes, ¿no? Eh, Vamos a continuar, les voy a compartir unas diapositivas prácticamente de lo que estaba en el capítulo y algo más en cuanto a vistas, ¿no? Déjenme ver un ratito porque por aquí tengo algunos libros de ecografía. Y precisamente es esto. Ya voy a ver si creo que debo tener en PDF. Pero bueno, esto es un PDF fotocopiado, ¿no? Pero miren, aquí hay diferentes, aquí te hablan igual de todo el componente de todo lo que hemos ido conversando, ¿no? Los planos ecográficos, está en español, ¿no? Eh, ¿cuál, qué es deslizar, qué es girar, qué es vacular, qué es balancear, que es un tema de técnica, miren, ¿no? Cómo se desliza, cómo gira, cómo basculo, cómo balanceo, ¿no? Y de ahí te habla de planos básicos, miren, ¿no? Cómo se tiene que colocar, los planos, cómo son los cortes, ¿no? Aquí pueden revisar, ¿no? Diferentes maniobras, ¿no? Como en la auscultación cardíaca, que lateralizas el hemitórax hacia el lado contralateral y obviamente las estructuras se pueden delimitar de una mejor manera, ¿no? Miren, estas imágenes son de mucho mejor calidad. Creo que sí debo tener este libro en PDF, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Ahí es más ya expedito en el tema de ecografía cardíaca, ¿no? Y ahí ya te delimitan si les envía este libro. Si no les envié, me hacen acuerdo y ya veo si tengo en PDF. Entonces, miren, prácticamente ya te hablan, ¿no? En relación a las mediciones, ¿no? ¿Cuál es lo... Miren, si hay un trámetro telediastólico, ¿no? Que hablamos del final de la diástole, ¿no? Que mide más de 62 centímetros cuadrados, obviamente hablamos de una dilatación severa, ¿no? Entonces, esto lo deberían ver en un módulo de ecocardiografía, ¿no?
¿no? Y de cómo se realizan las mediciones. Prácticamente estos son software que simplemente nosotros escogemos la función que dice calcular volumen y simplemente delimitamos un trazo y te calcula el volumen de de la estructura. En algunos de los casos nosotros tenemos que hacer mediciones en un diámetro basal, medio y un diámetro longitudinal para calcular el volumen, ¿no? Creo que eso también si vieron el video de botonería, ¿no? Que en diferentes planos delimitan, se hace la medición en sentido antero-posterior y en sentido eh, eh, longitudinal, transversal, ¿no? Entonces, aquí se encuentran muchas cosas. eh, en ecografía carotidia para las personas que quieran profundizar un poquito más, ¿no? Tener en cuenta que cuando tenemos un paciente con un accidente cerebrovascular, obviamente tenemos que delimitar cuál es la causa, ¿no? Si es aterosclerótico, es cardioembólico, cuál es más común, la clínica, ¿no? Y obviamente miren ahí ya se delimitan, ¿no? Entonces hay apartados muy interesantes. Eh, ecografía en el paciente con disnea, ¿no? Ecografía en el shock, en la parada respiratoria, paciente con insuficiencia cardíaca, paciente con tromboembolia, ¿no? Paciente con accidente cerebrovascular, ¿no? Aquí encuentran, eh, pero como les mencionaba, creo que tenemos principios básicos de cardiografía, también es muy bueno de la Sociedad Argentina, y como les mencionaba, solo con la valoración cualitativa nosotros ya podemos determinar si hay algún tipo de disfunción o algún tipo de alteración, ¿no? Pero para mayor profundidad, y bueno, lo verán en los próximos módulos, ¿no? Sí es importante el componente teórico. Como digo, me acuerdo, sí debo tener en PDF y una versión más actualizada. Está, ahorita que le busco rapidito, es fotocopiado, ¿no? Eh, pero es muy bueno este libro, ¿no? Entonces, por favor, háganme acuerdo y para buscarles. Entonces, vamos a lo que nos compete, las diapositivas del día de hoy que vamos a revisar, pero prácticamente estamos fortaleciendo lo que estamos extrapolando en los videos, ¿no? Y ojo, obviamente, como les mencioné, entiendo que pues, el tema del trabajo es complicado, el tema de familiar, no, pero traten de darse un tiempito para que puedan revisar, porque al final el componente práctico deberían ir con todas estas bases para que pueda ser más fácil y asimilable, ¿no? Ya, a ver, modo bidimensional, escala de grises, ¿no? Eh, recuerden que hay una función en la botonería del ecógrafo, ¿no? Sea esta análogo táctil de un teclado o sea un, como mencionaba la doctora Wendy, que tiene un equipo de última generación que tiene una función táctil, ¿no? Como una tablet, ¿no? Pegada dentro del equipo ecográfico, ¿no? Donde seleccionamos eh, la pantalla en modo táctil, ¿no? De los modos, del transductor que voy a elegir y diferentes parámetros, ¿no? Entonces, miren que yo puedo fragmentar, ¿no? Para hacer comparaciones o hacer mediciones en sístole, en diástole, ¿no? Puedo fragmentar en modo dual o incluso en cuatro cuadrantes para poder archivar diferentes imágenes, ¿no? Y poder evaluar tanto la función, puede ser la función sistólica en la contracción, la diastólica en la relajación, y hacer diferentes mediciones, ¿no?
El modo M también que prácticamente el modo M te delimita movimiento a nivel de tejido, ¿no? Entonces, obviamente, vamos a dar, cuando en la estructura, ¿no? Se setea el modo M, ¿no? Y eso te refleja ondas cursivas, ¿no? Dependiendo la fase en el que se encuentra el ciclo cardíaco, el Doppler color, ¿no? En una vista apical de 4 cámaras, ya habíamos visto, podemos, en algunos ecógrafos se denomina como scan, en otros como SIT. Es un rectángulo con una base que prácticamente te ayuda a delimitar y enmarcar bien el foco de los flujos vasculares. Tú puedes agrandar esta imagen igual o disminuir este rectángulo, ¿no? Para enfocar de una mejor manera los vasos sanguíneos, ¿no? Doppler color, ¿no? Ya sabemos, yo puedo incluso con algunas funciones del ecógrafo invertir, ¿no? ¿Y qué me mencionaba invertir dentro de las funciones? Que si el flujo, a ver, aquí es un apical de 5 cámaras, ¿no? En el scan estoy marcando el área donde está el flujo de la arteria de la vena, en este caso el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es lo que yo quiero medir, ¿no? Angulo el Doppler, ¿no? La barra espaciadora y me va a medir el flujo, ¿no? De la válvula aórtica, ¿no? Como es un flujo que no se acerca al transductor, sino se aleja, ¿no? La línea base, ¿hacia dónde va a estar el flujo del vaso sanguíneo? Hacia abajo, porque se está alejando del transductor. Yo tengo funciones en el ecógrafo que yo puedo marcar, miren, aquí dice invertir. ¿Qué pasa si invierto? El flujo negativo se va a volver positivo. Y también el flujo azul que se está alejando va a cambiar de color a rojo, ¿no? Yo puedo con esas funciones invertir, ¿no? En el que es necesario para otros, eh, cuando yo quiero hacer mediciones de flujos con velocidades bajas, vasos renales, ¿no? Para que no haya un poquito de interferencia, podría invertir el flujo, ¿no? En otros casos ya está predeterminado que el flujo que se aleja es negativo y es azul y el que se acerca es rojo y es positivo, ¿no? Que es lo normal, ¿no? También puedo accionar el trazo. ¿Qué quiere decir? Que yo con el caliper, con el trackballer, ¿no? La bolita que se asemeja al mouse, ¿no? O con la pantalla, yo arrastro todo esto y le voy marcando para medir. Cuando hay arritmia, porque recuerden que cuando los latidos son irregulares me puede dar más flujo, menos flujo, ¿no? Dependiendo cómo sean los latidos, ¿no? Entonces ahí tendré que medir en unos 10 segundos todos los complejos y hacer un cálculo más o menos, ¿no? Un promedio, ¿no? Pero si estoy ante un ritmo regular, obviamente con que mida uno, estoy obteniendo el valor promedio, ¿no? La línea de base, recuerden también que yo puedo subirle o elevarle dependiendo el flujo, la velocidad, dependiendo el vaso insonado. Miren estos ejemplos de la onda pulsada, ¿no? Miren, igual estoy delimitando dentro de un triángulo, ¿no? Dentro de un rectángulo, ¿no? La estructura vascular. Miren el Doppler, ¿no? La señal espectral, ¿no? Entonces simplemente estoy colocando un Doppler color, ¿no? Dentro del vaso que está siendo insonado. Cuando coloco la caja, ¿no? Con la angulación del transductor, modificando el ángulo Doppler, ¿no? Me da un flujo espectral, ¿no?
dependiendo si se acerca o se aleja el vaso, positivo o negativo, ¿no? También tenemos el Doppler tisular. ¿Dónde utilizamos el Doppler tisular? Más, y creo que las más representativas en ecocardiografía. ¿Por qué? Porque las paredes musculares también se mueven durante la contracción, tienen un movimiento paradójico, ¿no? Eh, ac- bueno, en términos de fisiología es como que se exprimiera una toalla, ¿no? Entonces eso también podemos medir, ¿no? Entonces la función del Doppler tisular, sobre todo para pared muscular, ¿no? Entonces, el Doppler tisular de la pared lateral del ventrículo, ¿no? Y eso igual me genera una imagen espectral que yo puedo calcularle, ¿no? Miren donde tengo gradulado la escala graduada, ¿no? Miren que aquí tengo un flujo medio que no puedo cuantificarlo bien. ¿Por qué? Porque la escala, la frecuencia de repetición de pulso no está bien seteado. Miren, tengo 10 y -10. ¿Qué hago? Elevo la escala a 40, 80, miren y cómo cambia, ¿no? Tengo flujos, eh, igual puedo aumentar la ganancia. Recuerden que la ganancia, decíamos que hay ganancia sectorial, hay una ganancia global, que yo si giro hacia el lado derecha, obtengo una mayor hiperrefrigerancia, más hiperecogenicidad, y si la giro hacia el lado izquierdo, en contra de las manecillas del reloj, puedo atenuar demasiado la insonación y puedo tener llegar a una visualización de anecoica completa. Cuando nosotros escogemos el transductor y si las personas que vieron el video, ¿no? El momento que escogemos el transductor te menciona ginecológico, cardíaco, urológico, músculo esquelético, partes simples, ¿no? Momento que ya seteamos, en este caso, cardíaco, ¿no? Hay una función de cálculos, ¿no? Y ahí obviamente ya tú seteas esa función y simplemente ya te calcula automáticamente, obviamente haciendo una medición y tú colocando ciertas medidas como la talla, el peso o diámetros de cavidades y te calcula, ¿no? La fracción de eyección, el volumen latido, ¿no? Y otros parámetros más, ¿no? De igual forma, en el ecógrafo tenemos una tecla que se llama caliper o measure, ¿no? Y un enter o setup, ¿no? Donde yo lo aplasto, coloco measure y aplasto enter y empiezo a medir. Y mido, ¿no? Como vimos en esa imagen de botonería, el diámetro transversal y el diámetro longitudinal antero-posterior, ¿no? O si no, se traza en diástole, ¿no? Bueno, las mediciones por lo general se hacen en sístole y en diástole para que te dé un promedio global, ¿no? Entonces, se puede delimitar también congelamos la imagen, ¿no? Con freeze. Y vemos el momento que está la diástole y le congelamos. Y ahí empezamos a trazar, ¿no? Alrededor de la aurícula de la estructura y eso me calcula el volumen, el diámetro, ¿no? Recuerden que mencionábamos que en la parte vascular, la parte cardíaca, las mediciones, el flujo Doppler debe correlacionarse con el electrocardiograma, ¿no? Entonces, son funciones que se setean, son cables que se colocan también en el paciente como una especie de monitoreo, ¿no? Y eso te marca también el ciclo cardíaco y también te ayuda a delimitar las alteraciones de las ondas, los flujos espectrales de,
del flujo sanguíneo. Los pictogramas, ¿no? Recuerden que cada estructura, ¿no? En este caso, así yo no supiera qué estructuras están sonando. Miren, el pictograma ya me dice que se ubica, ¿no? En un apical de 4 cámaras, ¿no? Entonces hay pictogramas renal, hay pictogramas de hígado que ya se van visualizando en las partes superiores de la pantalla, ¿no? De igual manera, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre Zoom y DEP? ¿Alguien leyó? ¿O alguien, o quién? Doctor, buenas noches. El DEC es la profundidad, ¿Ya? el DEC es para profundidad y el zoom aumenta la imagen, la aumenta, la hace más grande o más pequeña. Esa le doy yo la diferencia. Ya, sí, doctora Quintero. Recordemos que la profundidad prácticamente calibra las ondas sonoras del transductor, ¿no? Y yo le doy dando más profundidad y por ende las ondas sonoras, los hercios, los megahercios, intentan introducirse más dentro de las estructuras, pero obviamente por el poder que tiene la sonda, ¿no? El transductor. Si estoy con un transductor lineal, no me va a dar más penetración, voy a ver todo anecoico a profundidad, ¿no? En cambio, si tengo una sonda curvilínea, obviamente sí puedo llegar más profundo, pero igual no voy a tener tanta resolución. La diferencia con el zoom es que prácticamente el zoom simplemente estoy haciendo de una estructura ya visualizada, esa le estoy ampliando. Si veía así, solo le amplío esa imagen, ¿no? Una ampliación de una imagen focalizada. En cambio, el depth, la profundidad, me va cada vez, me va aumentando y se va desplazando hacia estructuras más profundas, ¿no? Entonces, cuidado con confundir eso. Si yo quiero visualizar estructuras más profundas, obviamente necesito aumentar el depth, la profundidad, ¿no? Pero si simplemente quiero agrandar una imagen que ya está focalizada, que está así, simplemente le va a agrandar, ¿no? Eso es el tema del zoom, ¿no? Cuidado, confundirlos porque son conceptos diferentes, ¿no? Como les menciono, el deck te va a llegar a más profundidad a visualizar estructuras que están más profundas y el zoom, simplemente una imagen focalizada, te va a aumentar, ¿no? Te va a amplificar una imagen que no va a poder, y que una imagen fija prácticamente, ¿no? Entonces, miren en este caso la profundidad. Si ven, esta es una profundidad baja. ¿Por qué? Porque estoy viendo solo estas estructuras, ¿no? Pero al momento que aumentas la profundidad, miren cómo se va la sonda del transductor. Intenta llegar más profundo para visualizar más estructuras posteriores a la estructura inicialmente visualizada, ¿no? Entonces, como digo, tener en cuenta eso, ¿no? Aumento de la profundidad, intenta desplazarse más hacia atrás de las del ultrasonido, ¿no? Generar más onda sonora y que me aumente la penetración, ¿no? La ganancia, ya conversábamos, ¿no? Las perillas a veces viene marcada como 2D o gain, ¿no? O las ganancias sectoriales, que son como los ecualizadores, vimos ayer que se desplazan más hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿no? Entonces, miren, aumento la ganancia, ¿no? Miren, poca ganancia, miren, ¿qué pasa? Está casi anecoica, no puedo distinguir bien las estructuras. Miren en otro caso demasiada ganancia, casi todo está hiperecoico. No puedo definir estructuras internas anecoicas. Miren en cambio una ganancia óptima, ¿no? Yo puedo definir, miren, relaciones hiperecoicas, ¿no? Delimitando zonas anecoicas, ¿no?
Entonces, debo tratar de encontrar imágenes que logren delimitar bien las estructuras, ¿no? Que no sean ni tan claras ni tan oscuras en las escalas de grises, ¿no? De igual manera, si yo, la ganancia también influye bastante en el Doppler, ¿no? Entonces tengan en cuenta, miren, esta ganancia de color excesiva, miren, como que tuvieran un fenómeno de Aisling, ¿no? Como que tuvieran turbulencia. Pero miren, pongo poca ganancia, miren, casi no se visualiza la estructura vascular. Pero pongo una ganancia óptima, se delimitan de forma adecuada tanto el flujo que se acerca al transductor como el que se aleja, ¿no? Entonces veamos la diferencia de calibrar bien la ganancia. Es más o menos como conversábamos en una televisión, aumento brillo, disminuyo brillo, ¿no? Hasta que tengo una imagen adecuada. Más o menos eso es la ganancia, ¿no? Línea de base. Miren, yo puedo mover la línea de base en relación a la escala numérica, ¿no? Miren, la línea de base está hacia abajo, ¿no? Casi hasta casi negativo, ¿no? Y puedo subirla también hacia arriba a un flujo positivo. Eso me puede inferir que haya cambios de flujos, ¿no? O me puede ayudar a medir de una mejor manera. Ya mencionábamos, si tenemos flujos súper bajitos, esta escala tiene que estar de 10, 20, 30, 40. Si tengo flujos súper altos, sí, esta escala tendría que estar 30, 40, 60, 80, ¿no? Eso yo puedo ir seteando la escala, ¿no? Cómo se va a graduar, ¿no? Recuerden el tema del scan, ¿no? El ángulo Doppler, miren, no está perpendicular, ¿no? Eso sería perpendicular. Siempre está un ángulo de 60 grados y la caja, ¿no? Que se coloca, ¿no? El scan dentro del vaso para lograr delimitarlo. Esto puedo agrandarlo, puedo hacerlo más pequeño, más grande. Y también la caja puede ampliarse, puede disminuirse para censar bien el flujo, ¿no? Ese video sí ya les hago para la última clase que vamos a tener en el transcurso de estos días. Voy a tratar de hacer videos para que tengamos para la última clase el componente teórico, ¿no? Miren el tema de invertir, lo que conversábamos, ¿no? Miren, en la imagen número uno tengo un flujo aórtico normal. ¿Cómo es? El flujo sanguíneo se está alejando del transductor. Hay una señal espectral negativa, ¿no es cierto? ¿No? Y eh, ya, pero si yo le invierto, yo invierto, no, aplasto la tecla que dice invertir, el flujo que está positivo se me va a hacer, el flujo que está negativo, ¿no? Por debajo de la línea de base negativo, no, menos, miren, tengo menos 120, menos 140, arriba 120, 240. Le cambio, le invierto, el flujo va a estar positivo. De igual manera, si en invertir yo tengo un flujo que se acerca al transductor, invierto, me va a quedar con un color azul que me indica que se aleja del transductor, ¿no? Tener en cuenta lo que ya conversábamos, ¿no? Eh, Viene ya predeterminado que el flujo que se acerca al transductor se pinta de color rojo y el que se aleja azul. Yo puedo setearlo, puedo invertir, sobre todo para flujos de baja velocidad, vasos renales, principalmente, ¿no? O para hacer otro tipo de mediciones, ¿no? Pero lo ideal, lo que ya está seteado, es lo que les menciono, ¿ya? Miren cómo cambia el flujo, ¿no? En dependencia de cómo yo setee la escala, ¿no? De la amplitud de las ondas. Miren, esta escala, ¿qué pasa? Y me puede dar un fenómeno de Aisling, como nosotros comentábamos, ¿no? Miren, tengo una seteado súper alto, ¿no? Entonces no puedo hacer una medición adecuada. Aquí yo podría decir, parecería que es 80, ¿no?
Pero yo puedo setear esa escala de la amplitud y miren, ya no delimito 120, 240, bajo 60, 120 y miren, y ahí ya se logra visualizar de mejor manera, ¿no? Las estructuras, ¿no? La medición de la amplitud, ¿no? Entonces, muy importante, si tengo flujos súper bajitos, yo tengo que disminuir la escala. Si tengo flujos súper altos y la escala está muy pequeñita, tengo que ampliar la escala, ¿no? Subir a 20, 30, 40, 60, ¿no? Dependiendo del flujo del vaso, ¿no? Recuerden que eso dependerá de los flujos, las velocidades, hay referencias de cada válvula, pero obviamente cambian si ya la válvula es insuficiente, si la válvula es estenótica. Eh, Ventanas ecográficas, ¿no? Miren en este caso un eje para external, eje largo. Las principales estructuras, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, válvula aórtica, ¿no? Y como diferentes características en el libro que le estábamos conversando, ¿no? Diferentes características ecográficas cualitativas me ayudan a delimitar si hay algún tipo de alteración, ¿no? Para external eje corto. El para external eje corto, que hay referencias anatómicas, dónde lo coloco, cómo coloco el transductor, ¿no? Dependiendo la angulación, el deslizamiento, el balanceo hablaba, ¿no? De cómo coloco el transductor, me va abriendo diferentes porciones con visualizaciones de diferentes estructuras, apicales, medias y basales, ¿no? Entonces, obviamente, algunas me sirven para valorar eh, la parte muscular, valvas, músculos papilares, ¿no? Miren el apical de 4 cámaras, el apical de 5 cámaras, ¿no? Eh, Prácticamente igual el balanceo, la angulación, solo eso es lo que hace que el de 4 cámaras pase a 5 cámaras al abrirme el tracto de salida de la aorta, tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Solo una pequeña angulación hace que pase de 4 a 5 cámaras, ¿no? Porque al final la cámara igual es en la misma referencia anatómica con la guía del transductor hacia eh, hacia la orientación que está delimitada, ¿no? sé, tienen que ir leyendo, ¿no? Como ya les he mencionado, varía de las recomendaciones, ¿no? Ventanas succifoideas, vena cava, se puede visualizar la entrada de la vena cava en la aurícula derecha, ¿no? El plano subcostal, subcostal o succifoide, ¿no? Donde ya se ven las estructuras cardíacas, ¿no? El ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurículas, ¿no? Y que es el plano, la ventana más sensible, más adecuada, ¿no? Para valorar el tema de derrame pericárdico y también en los protocolos FEL de reanimación, ¿no? Que en la práctica son súper complejos porque el momento que estás reanimando deberías tener por lo menos 5 profesionales capacitados y la realidad es que por la deficiencia en países subdesarrollados, a veces tenemos una enfermera, un médico y máximo un médico residente, a veces solo un médico y una enfermera, ¿no? Y un auxiliar. Entonces, de realizar el masaje cardíaco, colocar la medicación, asegurar vía aérea, intentar con la ecografía delimitar eh, el, si hay o no hay taponamiento, a veces es súper complejo en la parte práctica, ¿no? Quizás en países de primer mundo, claro, que tengo 5 operadores, claro, uno ya me aseguró vía aérea, otro está reanimando, termina de reanimar y yo cojo el eco y veo si hay derrame pericárdico, es otro contexto, ¿no? Lamentablemente en nuestro medio, como que es eh, una utopía realizar ecocardiografía durante la parada cardíaca.
Hay diferentes cálculos, como mencionábamos, en el seteo de los botones puede haber cálculo, measure, enter, set, ¿no? En el cual yo aplasto cálculo, measure, y de ahí coloco enter y simplemente empiezo a medir la distancia, congelo la imagen, ¿no? Y la imagen puedo irla modificando para que se encuentre en sístole y en diástole, y ahí yo mido el espacio, ¿no? Aplasto enter, empiezo, saco la línea, termino con enter, y ahí me da la medida, que en este caso, miren, me dice un diámetro que he medido de 4.2 milímetros, ¿no? La distancia, ¿no? Entonces ya me calcula automáticamente, ¿no? Entonces nada del otro mundo, simplemente sí requiere práctica ya propiamente dicha con el EcoBro, ¿no? Porque al final, recuerden que el freeze, congelar, ¿no? Dependiendo cómo tú le calibres, puede darte una grabación, un congelamiento de hasta 10 segundos, ¿no? Entonces tú puedes retroceder, adelantar y ahí la imagen se queda congelada como pausada y tú puedes hacer las mediciones correspondientes. De igual manera, en el momento de cálculos, ¿no? Como les mencionaba, dependiendo la aurícula, el ventrículo, el modo ecocardiográfico que nosotros setiemos, ¿no? Ya simplemente escogemos las diferentes opciones, ¿no? En este caso, mire, te dice área de 4 cámaras, ¿no? Área de 2 cámaras, simplemente selecciono y delimito. Coloco Enter y eso a través de un análisis de biplanar, algo así me parece que es el concepto como tal. Se me fue en este momento, ¿no? De discos, ¿no? Te mide la capacidad, ¿no? De la aurícula, ¿no? Mire, 27.6, 24.5, ¿no? Obviamente se hace la medición tanto en diástole como en sístole, ¿no? Y eso te saca un promedio, ¿no? En este caso, este es una fórmula para cuantificar la fracción de eyección, ¿no? Es el método de Simpson, hay también el método de Tate, ¿no? Que obviamente eso hay diferentes funciones y que obviamente como lo que conversábamos, la medición se hace tanto en diástole, ¿no? Como en sístole. Y eso te saca un promedio, ¿no? Y te delimita la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. De igual manera, el Doppler tisular, ¿no? Te puede ayudar a delimitar, ¿no? La contracción sistólica, la relajación diastólica, ¿no? El taxe es la excursión de la válvula tricuspidia, ¿no? Y ciertos valores, si esto está aplanado, te dice que ya hay una disfunción a nivel del ventrículo derecho, ¿no? También hay el MAXE, ¿no? Que cambio es la disfunción o es la excursión, ¿no? El movimiento de la pared durante el ciclo cardíaco, ¿no? En la válvula mitral. Uno es en la válvula tricuspide, pues se llama taxe, y el mitral, MAXE, ¿no? También flujos espectrales, ¿no? Doppler, ¿no? Que igual te dan diferentes ondas y que hay diferentes patrones que se correlacionan con normalidad y con anormalidad, con hallazgos patológicos. De igual manera, miren con el Doppler, yo puedo medir, ¿no? La disfunción diastólica, ¿no? De cámaras cardíacas y puedo hacer mediciones, puedo valorar patrones, ¿no? Diferentes tipos de ondas, igual seteo ahí, me dicen cuál marco, la E, la A, cuál es la E, cuál es la A, ¿no? Igual me calcula, ¿no? Miren, este es un eje para externar, eje largo, ¿no? He congelado la imagen. ¿Y qué pasa aquí? La sangre está siendo eyectada, ¿no? A través del tracto de salida
del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces yo he congelado la imagen, he presionado cálculo, measure, caliper y he medido la distancia, ¿no? Miren cuánto me dice, ¿no? Casi 2 centímetros, casi 20 milímetros, ¿no? Obviamente tiene valores de normalidad, anormalidad, ¿no? Pero miren cómo se realiza la medición, ¿no? Hay referencias anatómicas de dónde debo iniciar la medición, ¿no? Miren el Doppler continuo, ¿no? Yo puedo modificar. Recuerden que es muy importante el tema de la angulación, el Doppler, ¿no? Siempre, nunca debe ser perpendicular, siempre tiene que ser máximo a 60 grados. Colocarse dentro del vaso donde se considera que hay un mayor flujo o turbulencia o grado de estenosis, ¿no? Y de ahí lo siguiente, obviamente, dependiendo si el flujo se acerque o se aleje del transductor, ¿no? Si coloco Doppler color, si se acerca al transductor, rojo, ¿no? O sea, si se aleja, azul, ¿no? Salvo que yo invierta con teclado, ¿no? Y de ahí yo igual con el measure, con el cal, yo puedo delimitar lo que conversábamos, ¿no? Para que se realice un cálculo de la medición. Recuérdense que si es un ciclo, si es una frecuencia cardíaca regular, con que mida uno es un promedio global. Pero si tengo arritmia y tengo frecuencia cardíaca 65, 55, 70, 120, sí tengo a tener latidos que haya más expulsión de sangre, menos expulsión de sangre, ¿no? Entonces sí tengo que medir unos 5, 6 para que me den un promedio global, ¿no? En este caso, miren, ya me calcula automáticamente el BTI, ¿no? De 19.7 tiene valores, ¿no? Entonces, por favor, revisen el tema de botonería, ¿no? Para las personas que no lo han visto, eh, fue uno de los videos que les envié. Una consulta, ¿escuchan el volumen de la reproducción del video? No, No se escucha. ¿No escuchan? no. Bueno, no es importante. Bueno, les voy describiendo yo el tema del. Bueno, miren, en este caso, miren todas las funciones. Estos son ecógrafos de última generación, ¿no? Miren, tienen una pantalla prácticamente como una tablet, donde igual pueden escoger, miren, los, eh, las, los pinceles, los picture, ¿no? Para demarcar, miren, aquí podemos escoger los diferentes transductores, ¿no? Y miren, aquí hay los modos, ¿no? Preseteados, ¿no? Carotidio, arterial, tiroides, mama, testículo, músculo esquelético,
músculo esquelético profundo, ¿no? Entonces ahí tenemos que escoger dependiendo de las zonas que vamos a insonar. En este caso veo que el ejemplo va a insonar el tejido muscular, ¿no? Miren, obviamente sabemos que para estructuras superficiales necesitamos un transductor lineal, ¿no? Eh, que tenga una alta frecuencia, la marca del transductor, no se olviden que siempre tenemos que delimitar la marca del transductor. Recuerden que la marca del transductor, por lo general, siempre está seteado hacia el lado izquierdo nuestro, ¿no? Al lado derecho del paciente, ¿no? Entonces, miren ahí cómo presiona. Se ve que el lado posterior a la marca es el lado derecho, ¿no? De la imagen, ¿no? Miren, aquí un poquito vamos a poner pause. Entonces, no se olviden el tema de la marca, ¿no? Que estábamos mencionando, ¿no? Simplemente ahí presionamos y vemos, ¿no? El lado opuesto a la marca, ¿no? Es el lado derecho del transductor, ¿no? Siempre va a estar orientado hacia nuestro lado izquierdo, no la marca, ¿no? Por los temas generales. Salvo que el plano que estemos insonando nos recomiende que la marca del transductor tiene que estar dirigida hacia el hombro o hacia la parte cefálica o la parte caudal, ¿no? Ya. A ver, tenemos el modo M, miren, ¿no? Para aprender, ¿no? Lo que les mencionaba, el tema como ecualizador, ¿no? Sí logran ver la punta del mouse, ¿no? Doctores, Sí, ya, del ecualizador. Recuerden que esto es un tema de ganancias sectoriales, como un brillo. Para el lado derecho, aumento la ganancia, voy a encontrarme imágenes muy claras. Y hacia el lado para atrás, ¿no? Al lado posterior, voy a disminuir la ganancia, voy a tener imágenes súper oscuras, ¿no? El zoom que hablábamos, ¿no? Para que una imagen focalizada aumente su tamaño, ¿no? 3D, 4D, ¿no? Ecógrafos ya de última generación. Recuerden que el modo básico es el bidimensional, ¿no? Línea de base, el scan, ¿no? Con el que se puede abrir, medir dependiendo la válvula y el flujo, ¿no? El cursor para elegir Enter para iniciar mediciones, Clear, borrar, ¿no? Algún cálculo que hice mal o quiero retroceder o algo, simplemente borro. El trackballer o el roller, ¿no? Que es prácticamente como el mouse, ¿no? Ya los nuevos ecógrafos tienen la parte táctil que yo puedo tocarlos y si no puedo manejarme con el trackballer, con el roller, ¿no? Que me mueve como una especie de mouse dentro de la pantalla, ¿no? Eh, Doppler tisular, Doppler continuo, Doppler color, ganancia. El focus es más o menos como un tema de ganancia, solo que yo puedo irme movilizando de adentro hacia afuera y aumentando el brillo, la nitidez, ¿no? Imprimir, almacenar, ¿no? Dual, para dividir la pantalla y guardar dos imágenes, cuatro imágenes, una sola imagen, ¿no? Congelar para hacer las mediciones. Miren, prácticamente esos son los seteos y los comandos, ¿no? Ya, ¿qué está haciendo ahí? Está modificando, no vi cuál es esa perilla, pero prácticamente me parece que es la perilla miren, es un focus. Si ven cómo aclara como la imagen, ¿no? Profundidad, depth, ¿no? Miren, ¿no? Seteado en ave inglesa, ¿no? Miren que ahí estoy viendo la estructura, ¿no? Si fuera un zoom, simplemente me agrandara esa imagen, ¿no? Pero como es profundidad, van a ver que en vez de hacerse más grande, se hace más pequeña y empiezo a ver más para posterior, más hacia abajo, no de la imagen, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy mandando más ondas sonoras para delimitar más las estructuras posteriores.
¿no? Miren las ganancias, cómo juega con las ganancias. Miren si ven cómo va aumentando la calidad en la escala de grises, ¿no? Miren igual cómo va, se va moviendo con el focus a través de las diferentes ganancias apicales, medias, posteriores. Igual eso le va dando más realce, más brillo, va jugando hasta delimitar bien las estructuras. Miren, y cómo lo desplaza con el focus, ¿no? Es un juego básicamente de brillo, de colores, escala de grises. Miren, zoom, lo que decíamos, ¿no? Un eje focalizado se hace simplemente más grande, ¿no? Miren, agranda la imagen. Miren, el trackballer que ya mencionábamos es simplemente lo que te permite moverte entre diferentes partes de la imagen, ¿no? Ganancia 2D, ¿no? Es ganancia igual es una ganancia de forma global, ¿no? Esta es una ganancia sectorial, o sea que te divide parte superior, media y posterior, eso creo que lo vimos ayer, ¿no? Y la ganancia global, ¿no? Miren cómo va jugando como esto, como el ecualizador de una radio antigua, ¿no? Que te va colocando más anterior, más posterior, y la ganancia global, ¿no? Que miren, esto te da de todo. Si ven cómo va aumentando la claridad, ¿no? Hacia hiperecoico, ¿no? Y cómo a nivel posterior, en contra de las manecillas del reloj, ¿no? Te va dando más nitidez, más hipoecoico, más anecoico, ¿no? Entonces eso depende cómo tú juegues con las diferentes eh, ganancias, ¿no? Dependiendo qué estructuras quieras visualizar, si están más superficiales o profundas. Tú puedes aumentar. Miren cómo disminuye totalmente la ganancia y cómo todo se vuelve anecoico, ¿no? No es lo adecuado porque no vas a poder visualizar nada, ¿no? Pero va seteando y te va dando un porcentaje de cuándo va seteando y mire, vas aclarando la imagen dependiendo la estructura que tú quieras visualizar, ¿no? Es prácticamente un tema de brillos, ¿no? Como en una televisión. Documentación del fresar, congelar, ¿no? En algunos ecógrafos ya lo van a encontrar en habla hispana, ¿no? Congelar, ¿no? Y con la bolita congelas a veces dependiendo de la programación 10 segundos y con la bolita puedes retroceder y aumentar los 10 segundos que se grabó, ¿no? Archivar imagen, mira, grabar videos, dividir la pantalla, ya conversábamos, ¿no? Yo voy seleccionando más imágenes, guardo una imagen y pongo otra imagen. Puedo comparar el lado derecho, el lado izquierdo. Por ejemplo, si estoy haciendo una ecosonografía, un protocolo Blue, ¿no? Comparo en el modo M del lado derecho, en el modo M del lado izquierdo. Measure, medidas, ¿no? Miren lo que conversábamos. Aplasto Measure, aplasto Enter y simplemente desplazo con el trackballer, ¿no? Para medir. Y ya, eso ya me calcula prácticamente y puedo archivar, guardar la imagen. Siempre es muy importante algo que me olvidé de comentarles. Algunos equipos prácticamente solo elegimos las ondas. En otros equipos antiguos hay que sacar
la sonda y conectarle, ¿no? Cuando yo vaya a hacer esto, cuando no esté utilizando el eco, siempre tiene que estar frisado. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros no veamos las ondas del transductor, porque es algo que no podemos ver ni podemos escuchar, está emitiendo una onda mecánica que no es audible a nuestro oído, pero que sigue emitiéndose si el ecógrafo no está pausado, no está congelado, ¿no? Entonces eso a la larga disminuye la vida útil del equipo y también tener en cuenta lo que les mencioné, los transductores, los cristales. Cuidado se les caiga, cuidado se les rompa, cuidado les pinchen, porque es una de las cosas más costosas, ¿no? Entonces, miren, ahí puedo realizar diferentes mediciones para angulaciones y todo lo demás, ¿no? Calcular el volumen, la área de una estructura, ¿no? Los pictogramas, ¿no? Aquí están los pictogramas, ¿no? Miren en una vista transversal, en una vista longitudinal, ¿no? Realizar la medición, el diámetro anteroposterior, el diámetro transversal, ¿no? Miren cómo hace la medición, los planos transversales y el plano anteroposterior. Y eso me da, me promedia el volumen de la vejiga, ¿no? Que obviamente es muy importante en la parte urológica, ¿no? Porque tengo que documentar capacidad vesical, residuo postmiccional y tamaño prostático, obviamente, ¿no? Se me fue aquí, me perdí qué está viendo aquí, porque hace referencia. Creo que estaba haciendo el tema de dual, ¿no? Dividir la pantalla, ¿no? En dos, con dos imágenes, ¿no? De nuevo las ganancias, ¿no? Sectoriales, un tema de brillo, ¿no? Recuerden que las ganancias superiores, ganancias medias, ganancias bajas, el focus, ¿no? De nuevo. Listo, compañeros. Por favor, les voy a mandar un último artículo. La próxima semana les voy a hacer una pequeña pruebita para ver qué tal ha quedado el componente teórico. No van a ser preguntas fuera de lo ordinario, fuera de lo común, de algo, de un tema básico que ustedes tienen que tener de competencia para poder pasar a la parte práctica. Voy a grabar un video del eco Doppler. Por ahí creo que en los videitos que les mandé, lamentablemente fue rapidito en un paciente, una chica interna me estaba ayudando, no tenía más médicos, entonces como que no se pudo ver unas imágenes muy adecuadas, pero como pueden ver, el momento que poníamos el Doppler color, ¿no? El flujo se acerca, se aleja, pongo el Doppler pulsado, coloco ahí y ven la señal audible, ¿no? Y el flujo espectral del vaso, ¿no? En este caso una arteria, ¿no? Te va a dar un pico sistólico y diastólico, ¿no? A diferencia de una vena que no tiene una pulsatividad, no tiene un pico sistólico, te va a dar una onda casi plana, ¿no? Pero sí
voy a pedir colaboración por un especialista en imagen para que las recomendaciones de ella de cómo angulan, ¿no? Primero, el transductor y segundo, el ángulo del Doppler dentro del ecógrafo para una medición adecuada, cómo amplío la caja y cómo disminuyo la caja, ¿no? Para lograr determinar de forma adecuada los flujos Doppler y cómo gradúo la, la escala y la velocidad del barrido, que no es nada complejo, no, obviamente es algo más práctico, ¿no? Hay que tendrán que practicarlo en el componente, en, en sus componentes prácticos, ¿no? Entonces, por favor, lean el material, por favor, revisen los libros que se he enviado para que tengan en cuenta el tema de vistas. La próxima semana tenemos la última clase y prácticamente es eso que les voy a indicar, ¿no? El tema de Doppler y todo lo demás, cómo se calibra y se angula todas esas funciones para las mediciones. Y algunas recomendaciones que voy a pedir de favor que nos mencionen ahí a una especialista de imagenología que es una doctora amiga. ¿Qué más? Por favor, lean por lo menos el tema de botonería, las funciones, porque les van a preguntar en el momento de la parte práctica, ¿no? Y ya les mando también las diapositivas, creo que no les he enviado también las últimas. Y eso, compañeros, como les menciono, la próxima clase es una pequeña prueba y este video creo que hemos acabado. Si tienen alguna duda, si tienen algo que más que quieran reforzar o de igual manera necesitan, creo que ginecológico no hemos visto mucho, pero supongo que dentro del diplomado tienen una parte de ecografía fetal, ¿no? Ginecológica, ¿no? Que eso sí, casi en la parte crítica no lo hacemos, es un médico de áreas críticas, ¿no? Más eso está ligado a ginecología y imagenología. Supongo que deberán tener un profesional en la parte práctica, pero bueno, este capítulo fue principios creo que hemos revisado algunas cosas que son interesantes y les van a servir para ir eh, entrenando su ojo clínico y también en el momento que vayan ya saber cuál es cuál es el pictograma, cuál es el zoom, cuál es la penetración, cuál es la ganancia, ¿no? Para que no vayan perdidos, ¿no? Sobre todo las personas que no han tenido mucha experiencia con el eco. Entonces ya les mando un artículo más que quiero que lean y nada, pues nos vemos para la próxima, que sería la última clase. Por favor, de nuevo, creo que sí tienen mi número, si no pidan a la organización, no a la empresa y de alguna otra manera, si alguien se desenvuelve en ginecología, si alguien se desenvuelve más en músculo esquelético, si alguien es fisiatra, alguien solo quiere hacer ultrasonido de músculos, de tendones, por favor, envíenme y se les facilita eh, contenido e información acerca de esas estructuras para que puedan ir autoformándose. Eso de mi parte, doctores. Nos vemos la próxima semana, ¿no? Cuídense mucho, una excelente noche. De acuerdo, hasta luego. Gracias, Doc. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta Hasta el lunes. mañana, doctor. Chao. Hasta mañana noche. Que esté bien.